la vida de un creyente. Quiero hablar a manera personal, no quiero decir que esto lo ha dicho algún teólogo, pero a lo largo de mi caminar con Jesús he identificado 3 pilares fundamentales sobre los cuales nuestra fe necesita reposar para que haya un crecimiento saludable, sano y fuerte. Número 1, yo tengo que tener fe de parte de Dios. Número 1. Sin fe no puede caminar creyendo. Número 2, yo tengo que poder entender el significado, la esencia, la implicación que la gracia tiene para mí. ¿Qué es la gracia? Y número 3, es una vida en santidad, vivir voluntariamente apartado para Dios. Yo creo que esos 3 pilares son fundamentales en la vida de un creyente, y en este día yo quiero hablar acerca de un tema que es muy importante, que es la maravillosa gracia de Dios en la vida de nosotros. Todos los que alguna vez, los que hoy día estamos aquí como el resultado del favor de Dios. Estamos aquí, hoy día podemos nosotros con toda libertad declarar con seguridad y tranquilidad, a pesar de las dificultades, los problemas particulares que tengamos, las luchas que podamos tener o no, todos podemos estar confiados en que hemos sido redimidos de pecado y hemos abrazado el perdón de Dios y hemos recibido la promesa de la vida eterna a través de Jesús. La gracia de Dios es simplemente, hermanos míos, es la obra de amor más grande que ningún ser viviente jamás pueda haber hecho en toda la existencia del mundo. No existe ningún ser viviente que pueda hacer tal obra. La gracia de Dios se inicia en Dios, la cumple Dios para favor de nosotros. La gracia de Dios es la obra de Dios mismo en la cruz del Calvario, llevando con Él nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestro mal comportamiento, todas aquellas cosas que no dignifican el nombre de Dios en nuestras vidas. Él las llevó consigo en la cruz del Calvario para morir en esa cruz crucificado, para que tú y yo hoy día podamos disfrutar de la misericordia y el perdón de Dios y abrazar la promesa de la vida eterna. No hay nadie en el mundo, no existe criatura ni en el cielo ni en la tierra que pueda hacer tal obra como la obra que hizo Dios a través de su Hijo Jesús por nosotros. Por eso, hermanos míos, yo me reunía esta semana a almorzar con el pastor Wilson, y a veces la gente cree que cuando uno trabaja en el ministerio, cuando uno es pastor, cuando uno es predicador, qué lindo es encontrarse con un hermano, con un amigo que es pastor, que tiene el mismo llamado de Dios y poder dialogar de cosas que son espirituales, pero que nos ayudan a crecer en nuestro llamado, y conversar de un tema tan importante como la gracia. Ha sido tan manoseado, ha sido tan mal interpretado, que hay mucha gente que tiene un concepto completamente equivocado de lo que es la gracia. La gracia, hermanos míos, es el favor de Dios. La Biblia deja establecido claramente desde Génesis a Apocalipsis, demostrado el amor de Dios, pero la gracia, si en algún texto se demuestra, se encierra, se define lo que es la gracia, lo que es el amor de Dios, es en Juan 3:16. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. En estos textos se encierra ese maravilloso amor que faltan palabras para definir, pero que es el amor de Dios para nosotros. La gracia, hermanos,
nos sostiene, nos rescata, nos levanta, nos liberta, nos mantiene en los momentos más difíciles. Yo no sé cuál es la situación que cada uno de ustedes está pasando, pero le comentaba al pastor Wilson en la semana, este último tiempo tengo mucho trabajo, mi trabajo secular, tengo mucho trabajo. Y yo ya estaba trabajando y orando y pidiéndole a Dios dirección por este mensaje acerca de la gracia, para que yo pueda tener elocuencia y sabiduría para poder tratar de explicar algo que es tan grande como el favor de Dios para nosotros. Y cuando uno es un hijo de Dios, uno no es hijo de Dios domingo de 11 a 1. Uno es hijo de Dios de lunes a domingo las 24 horas del día. Y Dios permanentemente está trabajando con nosotros para ayudarnos a comprender principios fundamentales en nuestra fe. Uno de ellos, la gracia. Estaba yo orando y trabajando con este sermón desde mi limitación humana, tratando de encontrar argumentación que me ayude a poder definir con elocuencia qué es la gracia fundamentado en la Biblia. Pero Dios nos lleva a experiencias personales que tal vez nos hacen entender en un momento a qué Dios se refiere cuando habla de gracia. Esto quiere decir que yo estaba cumpliendo con mi semana laboral. Ya mi jefe había entrado a la oficina, había tenido yo que quedarme a trabajar más tarde. Yo me considero humildemente muy efectivo en mi trabajo y muy organizado. Muchas veces he sido uno de los que ha sido algo crítico con mis compañeros de trabajo. ¿Y qué tanto te quejas? Organiza bien tu trabajo para que puedas irte a las 4, puedas irte 3:30. Sin que te vea el jefe, sí, ¿no? Sin embargo, ahora estoy trabajando con otras responsabilidades y he tenido que quedarme tarde en el trabajo. He tenido que ir a trabajar sábado porque necesitaba alcanzar una organización que me hiciera sentir tranquilo. Y mi jefe se había dado cuenta de esto. Me dijo: Renzo, ¿cómo estás? Es bastante, hay que organizar mucho, hay mucho por hacer. Y todo esto mientras yo tenía que hablar de la gracia. Hijos de Dios, en manos de un Dios poderoso y sobrenatural, que está en todas las cosas y habita en todo lugar, del cual no escapa ninguna cosa. ¿Sabía Dios que yo tenía que hablar de la gracia? Dios lo sabía. ¿Sabía Dios que esa semana iba a ser larga y cansadora para mí? Él lo sabía. ¿Escogí yo voluntariamente en esa semana predicar de la gracia? No. Dios estuvo involucrado. Dios tenía que hacerme vivir esa semana dura para explicarme ciertos principios de la gracia que yo no había entendido, como por ejemplo, la gracia nos sostiene, la gracia nos renueva, la gracia nos fortalece en momentos de cansancio. La semana fue larga, había trabajado sábado, había trabajado el día domingo porque también llevé el computador a casa del trabajo. Trabajé el sábado en la oficina, el domingo en la casa, lunes, martes, miércoles, día de encontrarse con gente en la semana por la iglesia, miércoles día de oración, día de ministración en la iglesia, se terminaban los 10 días de ayuno, el día jueves encontrarnos con otras personas, todo esto sin dejar de cumplir con la rutina diaria de ser un esposo bueno, un padre bueno, un compañero de trabajo que no tenga una mala actitud, sino que mantener una vida que sea saludable y buena para las personas que están alrededor mío también, y esto desgasta al ser humano. El día viernes por la tarde, por la mañana, saliendo de casa, le dije a mi esposa: mi amor, hoy día tengo propuesto salir temprano del trabajo. He trabajado duro toda la semana, tengo que predicar el domingo y yo quiero salir temprano. Así que la intención mía, mi amor, es trabajar hasta después del almuerzo. Después del almuerzo me voy a casa. Tengo como 45 horas que puedo sacar, así que me vengo a casa directamente después del almuerzo. Creía yo. El día se hizo largo, había mucho trabajo por hacer y no pude salir a la hora que quería. Es más, de haber calculado salir a las 12, salí a las 5 de la
Y yo trabajando y orando a Dios por hablar de la gracia. Y Dios estaba ahí. Salí del trabajo y yo estaba muy cansado, muy agobiado, muy fastidiado por esta situación, porque siempre me consideré una persona organizada, que yo tenía control de la situación, que yo sé organizar mi trabajo. Tengo tantos años trabajando en esto y lo conozco bien, sé cómo organizar las cosas para poder terminar temprano, y me daba cuenta que eso no estaba sucediendo. ¿Estaba yo lejos de Dios? No, Dios estaba allí, porque Dios sabía que yo debía entender ciertos principios de la gracia. Si tú, Renzo, vas a hablar de la gracia, hay cosas que yo tengo que enseñarte. Salí el viernes del trabajo y algo sucedió tan pronto me senté en el auto. Me senté en el auto y lo primero que hago normalmente es llamar a mi esposa. Eran las 5 de la tarde y ella estaba preocupada porque había dicho yo que salía al mediodía. ¿Qué pasa, negrito? Porque me dice negrito. No sé por qué. Problemas de ella, ¿no? No, flaquita, porque le digo flaquita. Yo sí sé por qué. Lo que pasa es que este día estuvo largo, ha habido mucho trabajo, pero ella en el día me había llamado y ella había sentido mi voz cortante, no cortante porque estaba fastidiado con ella, sino porque estaba atareado, tenía mucho trabajo que hacer y no podía hablar con ella. Entonces, ¿qué pasa? ¿Pasó algo, flaca? No pasa nada, ya, chao, hablamos después. Entonces después me llama en la tarde y le digo, flaquita, ¿y cómo estás? Y yo estaba sentado en el auto y yo no me estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo, pero de pronto algo estaba sucediendo dentro de mí. Cuando yo hablaba con ella, tenía un ánimo y tenía una energía que le decía, flaquita, qué lindo, ¿dónde estás? ¿Estás en casa ya, mi amor? No prepares nada, vamos a agarrarlo a los niños, nos vamos al centro, les compramos una pizza, nos vamos a dar una vuelta tú y yo, y después compramos dulce para estar con los niños, vemos una película. Ven, espera un poquito, Renzo, ¿de dónde tanta energía? No lo sé. Pero cuando llegué a casa, después que la noche terminó, me acosté tarde, normalmente yo me acuesto a las 8:30, me quedé hasta las 11 de la noche. Eso para mí eso para mí, yo a las 11 de la noche ya me estoy despertando para el segundo sueño. Me quedé hasta las 11 de la noche conversando con los niños, escuchando música, los niños haciendo danzas, riéndonos, conversándonos, y yo no entendía lo que estaba sucediendo. Pero por la mañana, cuando me levanté y estuve orando al Señor para que me ayudara a terminar de preparar el mensaje de la gracia, me dijo, ¿tú sabes lo que pasó anoche? Mi gracia renovó tus fuerzas. Mi gracia te mantuvo. Mi gracia te permitió terminar esta semana que fue tan larga. Yo necesito que tú entiendas que no depende de tus fuerzas, no es en ti, no es lo que tú puedes, no es lo que tú sabes, no es lo que tú entiendes, es lo que yo he hecho por ti. Lo que a nosotros nos sostiene, hermanos míos, es la gracia y el favor de Dios. Y esto hay que entenderlo, hermanos, porque esto es algo que nosotros no tenemos capacidad de pagar. La gracia de Dios no se puede pagar. No es cuánto yo sé, no es cuán bueno yo soy, porque yo no sé si se han dado cuenta que a veces después de un tiempo de caminar como hijos de Dios, creemos que nosotros somos muy buenos. Pero no somos buenos, porque la Biblia, cuando habla de nosotros, dice que en nosotros no hay nada bueno, y si hay algo bueno, esto proviene de Dios. Lo que a nosotros nos sostiene y nos mantiene es el favor de Dios para con nosotros, su gracia, su misericordia. Y Dios es tan bueno, hermanos míos, que la gracia y la misericordia de Dios, de acuerdo a la Biblia, son nuevas cada mañana. Eso quiere decir que el viernes, cuando yo terminé de trabajar, ya el sábado por la mañana Dios tenía nuevas misericordias para mí. Y el sábado que terminé de orar y preparar el sermón y cumplir con ella, llevar al niño al fútbol, y después el domingo tener que trabajar un poquito antes de ir el lunes al trabajo, ya el domingo por la mañana
Dios tenía nuevas misericordias para nosotros. Así que no importa cómo yo me sienta hoy, no importa qué cansado yo esté hoy, no importa cuánto yo haya hecho hoy o cuánto esté pasando hoy en mi vida, mañana para mí hay nuevas misericordias. Nuevas. No son las de ayer, no son las de hoy, son nuevas. Cada día Dios tiene para nosotros nuevas misericordias. Yo creo que sería bueno que leyera un texto bíblico, ¿no? Acompáñenme a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. El resultado de la justificación es el subtítulo que trae mi Biblia, Reina Valera del 60. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia, hermanos míos, tiene muchas implicaciones en la vida de todos los creyentes. La gracia es un acto de amor. La gracia es un asunto que se recibe por fe. El que no tiene fe no puede abrazar la gracia. Puede oír de ella, puede saber de ella, pero no la abraza. El que ha entendido la fe, hermanos míos, es una persona que ha entendido que depende de Dios cada día de su vida. La gracia no es algo que se nos da y ya lo tienes. No, en la gracia tú necesitas renovarte cada día con Dios. Porque la tendencia de nosotros, hermanos míos, es comenzar a creer después de un tiempo en el Evangelio en que yo este asunto ya lo tengo dominado. Yo ya aprendí a controlarme, ya recibí a Jesús, ya me bauticé, estoy listo. No, la Biblia no dice eso acerca de nosotros. La Biblia dice que aquel que inició la obra en nosotros la irá perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su venida. Eso indica que nosotros no estamos listos y eso indica que necesariamente nosotros tendremos que hacer esfuerzos cada día de nuestras vidas por vivir abrazados a la obra de Jesucristo en nosotros, que es la gracia y el perdón de nuestros pecados. Sin gracia estamos perdidos. Sin la gracia nosotros no tenemos esperanza. Para nosotros no había esperanza y esto es a veces difícil de entender. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no hemos sido tan malos antes de Jesús. La Biblia da una parábola a Jesús a los discípulos en el Evangelio de Lucas capítulo 7, si no me equivoco, donde les hace una parábola acerca de dos deudores. Uno de ellos le debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Jesús, nuestro maestro, hablando con los discípulos. Y hay que entender que la Biblia es un libro en el cual no hay limitación al tiempo. Entonces, cuando Jesús está hablando allí, está hablando hoy. Jesús, nuestro maestro, hablándonos a nosotros. Hijo mío, había un hombre que prestó dinero a dos personas. A uno le prestó 50,000 coronas, al otro le prestó 20 coronas. Este hombre, después de un tiempo, se da cuenta que ninguno de ellos tenía la capacidad económica para pagar la deuda que había asumido con él. Este hombre toma la decisión y dice: bueno, como entiendo que ninguno de ustedes tiene para pagarme, les cancelo la deuda. No necesitan pagarme más. Jesús nos pregunta: ¿quién de ellos estará más agradecido? ¿El que debía 50,000 o el que debía 20? ¿El que debía 20 coronas o el que debía 50,000 coronas? 20. Obviamente que aquel que debe más está más agradecido, porque debía más. El que debía más está más agradecido. Y a veces, hermanos míos, lo que pasa con nosotros es que cuando llegábamos a Jesús creíamos tener una deuda de 20.
Pero la deuda que nosotros teníamos con Jesús era una deuda de vida o muerte. No eran 20 coronas ni 50.000 coronas. Era de vida o muerte. Y Jesús dice: yo voy a pagar por ti la deuda que tú tienes. Y nosotros sentados allí sin poder hacer nada, pero Jesús interviene y nos dice: yo voy a pagar por ti la deuda que tú tienes. Eso es la gracia de Dios. Yo no tengo nada que ofrecer, no tengo nada que entregar, no tengo cómo pagar. Y Dios me mira y me dice: a mí no me interesa cómo tú estás, a mí no me interesa cuánto tú tienes, a mí no me interesa cuánto tú sepas o no sepas, cuánto tú puedas hacer o no puedas hacer. Yo te amo igual como amo a todos los demás y estoy dispuesto a morir por ti para que tus pecados sean perdonados. Eso es gracia, hermanos míos. No teniendo nada para darle, Él vino a morir por nosotros. Es un acto de amor que únicamente puede ser recibido por fe. Y la gracia trae ciertas implicaciones. La gracia, hermanos míos, nos justifica delante de Dios. Nos hace justos delante de Dios. ¿Qué es ser un justo? Es una persona que ha sido justificada por sus pecados. Jesús murió por mis pecados y mis pecados han sido justificados delante de Dios. Uno de los grandes problemas en la gracia en este último tiempo, hermanos míos, es que muchos, y yo quiero darle equilibrio al mensaje. Esto también se lo comentaba al pastor Wilson y a otros hermanos con los que hablé en la semana. La importancia de tener equilibrio en nuestra vida. Si hay algo que yo creo haber aprendido, con lo cual yo trabajo cada día en mi vida, también es poder vivir una vida equilibrada delante de Dios. Por ejemplo, ¿cómo es Dios? Si Dios en la Biblia, en un pasaje me dice: si tú no desprecias a tu madre y a tu padre, mira lo que está diciendo, tú no eres digno de mí. El mismo Dios, en la misma Biblia, me dice: honra a tu madre y a tu padre para que tengas largos días de vida, para que todo te vaya bien. Entonces, ¿cómo es Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Que desprecie a mis padres o que los honre? Lo que Dios quiere es que yo viva una vida equilibrada. Tú tienes que honrar a tus padres, pero Dios tiene que ser primero. ¿Se entiende? Y que Dios sea primero no significa que deshonres a tus padres. Entonces, hay que entender que en la gracia es lo mismo, porque hay gente que hoy día está viviendo y predicando el evangelio y predicando la gracia como una licencia para comportarse como le da la gana. Total, Dios es bueno. Y eso no es gracia, eso es irresponsabilidad ante Dios. Porque siendo cierto que la gracia me perdona, siendo cierto que la gracia me liberta, la gracia no es la licencia para que yo haga lo que a mí me dé la gana y después venga el domingo llorando para que Dios me perdone. ¿Se entiende lo que quiero decir? Equilibrio. La gracia es el favor de Dios para nuestras vidas. La gracia es la obra de Dios en nosotros, pero la gracia implica un alto nivel de responsabilidad en la vida de los creyentes. No significa que yo puedo hacer lo que quiera, como quiera y cuando quiera. Yo tengo que ser responsable delante de Dios. Yo tengo que vivir una vida en santidad, apartado para Dios. 24 horas del día, los 7 días a la semana. Le hablaba a los varones hace una semana, creo, respecto a esto. Que nosotros podamos, no me malinterpreten, sacar a Jesús de la iglesia.
Jesús tiene que salir de la iglesia conmigo. Yo no puedo dar un buen testimonio solamente cuando mis hermanos de la iglesia me ven. Yo tengo que ser un buen testimonio aún cuando nadie de la iglesia me ve. Cuando nosotros nos preguntamos, pastor, ¿por qué la iglesia no crece? Yo le respondo, ¿qué es la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? ¿Y qué es crecimiento delante de Dios? Es que deberíamos ser más seguros. Yo le pregunto, ¿cómo está tu testimonio ante el mundo? Si yo me encuentro con tu vecino mañana y le pregunto cómo no cómo te vistes el domingo para ir a la iglesia, sino cómo reaccionas. Yo no sé si acá hay un dicho que tiene mucha gente que yo no comparto. Si hay algo que mi esposa critica es que dice, tú a veces eres muy positivo. Dice, ¿cómo estás? Como día lunes, te dice, ¿no? Es como que el día lunes es lo peor que existe, ¿no? Como día lunes, ¿no? Es como la peor desgracia que le puede pasar a una persona que trabaja es que llegue el lunes. Me olvidé lo que quería decir. Pero nuestro testimonio debe de ser consecuente. Yo tengo que aprender a vivir en la gracia de Dios y entender que de lo que de gracia he recibido, yo de gracia debo entregarlo. Y yo le decía a los varones, sacar a Jesús de la iglesia implica de que yo cuando estoy en el trabajo puedo entregar por gracia lo que por gracia yo he recibido. Es el favor, es la misericordia de Dios para con la gente. Es el amor, es la preocupación. A ver, levante la mano el último que llamó. ¿Quién llamó esta semana a su pastor a decirle, pastor, ¿sabe qué? Yo le amo y quiero que Dios le bendiga en esta semana? O le mandó un mensaje. Él es también un hombre con necesidades como todos nosotros. Yo siempre le digo a la iglesia lo mismo. Todos somos dependientes unos de otros. Pertenecemos a un cuerpo. Nos necesitamos mutuamente. Tenemos que aprender a vivir en la gracia de Dios, a disfrutarla responsablemente, pero a extenderla también. Permitir que la gracia de Dios que yo he recibido se manifieste para con mis hermanos. Se haga manifiesta para con la gente que está alrededor mío. Es muy bonito. Yo no sé si ustedes aquí en la iglesia conocen la palabra baby shower. Baby shower. ¿Cierto? ¿No? Ya. Nosotros tenemos muchos baby showers en la iglesia. Y yo tengo una queja de hace muchos años. ¿Por qué los baby showers solamente para damas? ¿Por qué? Yo me he preguntado eso. En la iglesia nosotros lo hacemos solamente para damas. Ajá, bien, bien. ¿Puede venir a la iglesia un día a hablar, hermana? Hombres y mujeres. Ya está, así, ya. Lo cambiamos. Entonces yo digo, ¿cuándo es que se debe manifestar la gracia de Dios? ¿Solamente el domingo en la iglesia? No, en los cumpleaños, en el trabajo, en los baby shower, en la reunión de damas, de varones, donde quiera que estemos, la gracia de Dios se tiene que manifestar entre nosotros. Entonces sale una hermana y me dice, bueno, a mí no me preguntan de estas cosas, ¿no? Oye, parece que el baby shower, tenemos 2 personas, van a haber 2 baby shower, pero resulta que una de ellas tiene una amiga que viene a la iglesia, pero viene muy poco y le organizó un baby shower donde no invitó a nadie de la iglesia, por lo tanto, pastor, a ella no le hacemos baby shower en la iglesia. Yo dije, a ver, repite, hermana. ¿Cómo es la manifestación del amor de Dios para con esa persona de parte tuya y de la iglesia? ¿Cómo está? Sí, pero es que ella no nos quiso invitar. ¿Y qué nos enseñó Jesús? Si se portan mal contigo, ¿qué tienes que hacer? Si te dan una bofetada, ¿qué hay que hacer?
pon la otra. Pon la otra. Y si te dan la patada, le pones el otro lado para que te deje, para que, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? La gran lucha que tenemos nosotros los seres humanos es con nuestra propia carne. Hay principios y conceptos entendidos que los hemos oído. Hemos oído del amor de Dios. Todos sabemos que cuando te dan una mejilla hay que poner la otra. Eso lo sabemos. Lo más fácil es oírlo y entenderlo. Lo difícil es vivirlo. Se va a terminar el tiempo. Entonces es allí donde está el gran desafío para la iglesia. La gracia de Dios se tiene que manifestar a donde quiera que yo esté, pero para esto yo tengo que decidirme a perder la batalla de la carne y permitir que el carácter de Cristo sea manifiesto en mí para que otros sean bendecidos a través de mi comportamiento, de mis palabras, de mi reconocimiento, de mi amor, de mi misericordia, y no esperar nada de ellos, sino estar dispuesto a recibirlo de Dios. Yo tengo que dar sin esperar. Yo tengo que dar. Mira, la palabra dice: no os canséis de hacer el mal, porque a su tiempo cosecharán. No nos podemos cansar de hacer el bien. Como se nos hizo a nosotros, tenemos que hacérselo a otros. ¿Y cuándo recibiremos? Esa es soberanía de Dios. Eso es soberanía de Dios, hermanos míos. Lo que tú haces con tu mano derecha, que no se entere tu mano izquierda, pero Dios que está en los cielos está siempre atento a lo que sus hijas y sus hijos están haciendo por el bien de otros. Y Él no es ciego, Él no es sordo, Él ve, oye y Él sabe todas las necesidades que nosotros tenemos y no nos va a desamparar, porque la Biblia dice en el libro del profeta Ezequiel: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aquel que está con Jesús, aquel que sirve, que ayuda, que bendice, que extiende y expresa la gracia de Dios, esa persona no va a ser abandonada por Dios. Y esa persona que ha entendido este principio de la gracia dice: Señor, yo estoy enfermo, yo estoy cansado, pero allí desde tu cama, desde tu living, desde tu teléfono, tú siempre puedes bendecir a alguien. La gracia tiene que manifestarse. La gracia necesita manifestarse. La gracia es la que a nosotros nos ha salvado, pero por gracia hemos recibido, por gracia debemos de entregar, viviendo una vida equilibrada delante de Dios y delante de los hombres, porque eso es lo que engrandece a Dios. Termino con algo. Hoy día llegó a la iglesia una hermana muy triste y acongojada, una hermana que ha sido muy fiel a Dios y muy fiel a la congregación también. Un familiar ha fallecido, el otro acaba de tener un accidente muy grave y el tercero le han descubierto un cáncer muy grave. Todo en el transcurso de la semana que pasó. La hermana destrozada lloraba y me decía: pastor, no entiendo por qué me pasan estas cosas. No entiendo por qué no termino de salir de esto. Y yo no sé si tú te identificas con esto, pero yo le decía a la hermana: hermana, si tú hoy día estás de pie, porque la gracia de Dios a ti te sostiene. Y no importa lo que esté pasando en tu vida, tú estás de pie. Y eso glorifica el nombre de Jehová. No importa lo que esté sucediendo, tu alma alaba a Jehová. La hermana fue quebrantada por un momento de adoración, porque cuando uno está pasando por un momento difícil y dice: yo me voy a parar en Cristo, yo no sé hasta cuánto esto va a durar, Señor, pero una cosa sí sé, que tú no me vas a abandonar. Y mientras que tú estés conmigo, Señor, podrán venir tormentas y tempestades, hermanos míos, porque la Biblia nunca dijo que no vamos a pasar por dificultades, pero eso sí dijo que a pesar de las dificultades que podamos pasar, Dios jamás nos abandonaría. ¿Por qué? Porque su gracia nos sostiene y sus misericordias son nuevas cada mañana para aquellos que han creído en Dios como Señor y Salvador. El maravilloso
evangelio de la gracia nos fortalece y nos levanta. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar al Señor. Señor, te doy gracias por tu favor, por tu gracia, por tu misericordia para con nosotros. Abrazamos tu amor, Señor, y tu misericordia. Apelamos, Señor, a tu perdón y tu restauración. Gracias, Señor, por todo lo que tú hasta hoy has hecho con nosotros y en nosotros. Gracias porque a pesar de quienes somos y nuestras debilidades y problemas personales, tu amor nos sostiene, Señor. Gracias porque tu misericordia es nueva cada día, Señor. Gracias por ese amor infinito, indescriptible, Señor, que nos brinda la oportunidad de una promesa de vida eterna al lado del Padre. Gracias, Señor, porque no tenemos cómo pagártelo, pero abrazamos tu perdón y tu misericordia. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a poder extender, Señor, con sabiduría y equilibrio la gracia que hemos recibido. Señor, que tú nos enseñes a vivir equilibradamente, disfrutando de tu gracia en temor a Dios, pero bendiciendo a otros, Señor, para salvación. Pido, Señor, que tu reino, Dios, así como está establecido en los cielos, sea establecido en la tierra, Dios. Que nuestras vidas sean, Señor, bendecidas para poder bendecir a otros. Que nuestros pensamientos, nuestros patrones de comportamiento y nuestras dudas sean borradas, Señor. Queremos empezar nuevamente contigo, abrazando el favor que tú nos has dado, que es la vida eterna a través de tu Hijo Jesús. Pido en el nombre de Jesús que tu misericordia, que tu amor y que tu fortaleza venga sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, que la iglesia Nueva Vida, que nuestra amada iglesia Nueva Vida, a la cual tú llamaste y escogiste y pusiste en Yarfela, Dios, pueda cumplir con su propósito. Es que tu reino sea establecido en Yarfela. De Dios, que el mundo pueda ver que acá hay una iglesia que ha recibido la gracia y que vive la gracia. Bendícelo, Señor, sobreabundantemente, Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.